Bueno, ¿qué tal nuevamente? Les saludo. Espero que la hayan pasado bien ayer, sábado. Aunque perdió el América, pero bueno, de todos modos, borrón y cuenta nueva. Por ahí dicen, lo bueno es que he aprendido a superar mis traumas, mis patologías. Si no, ahorita estuviera llorando. Bueno, vamos a continuar. No me salgo del tema, voy a seguir durante este año y el próximo para que se vayan acostumbrando. El humanismo cristiano. Llevamos 11 libros de la Biblia apenas. Estamos en el libro número 11, que es el segundo libro de Samuel. Y ya llevamos 157 valores, aspectos positivos o negativos del humanismo. Yo les doy una hoja siempre ahí. Si ustedes la van guardando, bueno, sabrán cómo es. Y aparte les mando el video. Ya con eso ustedes pueden completar. Pero al fin de todo lo que es la lectura de la Biblia, también normalmente hago una libreta que lo he hecho en varios temas. Lo último le dije a la hermana Irma que si alguien se interesaba en reproducir toda la carpeta que sacamos, que fue la de la bioética cristiana, la hermana Irma tenía ya ese volumen para que se pudiera reproducir. Son como unas 120 o 130 hojas más o menos. Entonces, pero este es otro tema. Igual, al final espero hacer la carpeta y la hermana Irma tenga una copia por si alguien quiere más. Hermano, el acumulado lo tiene en electrónico. ¿En qué? En electrónico. Lo tengo en la computadora. Posiblemente lo cambie y lo mande ya a ¿cómo se dice? Al libro, pero ya en internet. A subirlo a Sí, que lo lleve. una web. Sí, pero necesito hacerles algunos cambios después en cuanto al sistema, porque hay que mandarlo en este sistema cuando mandas libros. Sí. ¿Cómo se llama ese sistema? Hay que pasarlo de Word al sistema de versión como de tesis. Así es. Entonces todo eso pues casi al final lo haría. Pero los anteriores ahí los tengo ya en la computadora también y en carpeta. O sea, aún los tengo también en memoria. Podrían ser también. Que a veces a lo mejor sale más fácil una memoria y más económico. Una memoria que sacar 300 o 200 copias. Depende. Porque hay lugares donde entre mayor sea el volumen de hojas es más económico. 20 centavos. Así es. Bien, pero entonces que estamos viendo ahorita, apenas estamos en el libro 11, que es el segundo libro de Samuel. Bueno, quiero comentar rápido algún asunto que va relacionado con lo que vamos a ver hoy. Días pasados estuvimos atentos a lo que pasaba en el sureste de México, en Quintana Roo principalmente, porque pues apareció desde lo que fue parte de lo que es el Mar Caribe, todo eso,
el huracán, ¿cómo se llama? Beryl. El Beryl. Ese huracán Beryl, que es el que todavía está ahí atravesando el Golfo de México, creó una expectativa a nivel nacional, a nivel mundial como información nada más, ¿no? Pero a nivel nacional estábamos con los nervios de punta, pero más los que viven allá en Quintana Roo y en Mérida, ¿sí? Allá en Yucatán. ¿Por qué? Porque lo estaban rastreando desde que venía pasando por Haití, por República Dominicana, y ahí ya había dejado muertos, no sé si 9 o 10 muertos. Arrasó. Supuestamente venía allá con un nivel de fuerza 3. Y después, ya pasando acá, antes de entrar a la península de ahí en Yucatán, parte de Quintana Roo, bajó a 2, y ya entrando a la tierra bajó a 1. Ahora, según las noticias, ya está en el Golfo y ya está como tormenta tropical. Y va a avanzar. Primero se preocupaba uno porque pudiera entrar nuevamente por el norte de México, lado de Tamaulipas. Pero no, parece que ya se desvió un poco y se adentró más hacia el Golfo, y ahora va a entrar supuestamente por Estados Unidos, por Mississippi, o ahí por lo que es esa frontera entre Tamaulipas y en Texas. Por un lado sirve, ¿por qué? Porque recarga las presas y los mantos acuíferos, pero por otro lado daña. Pero bueno, ¿a qué viene este asunto? Es como una introducción que quiero hacer. Nosotros sentimos, si acaso, nada más unas lluvias, y a mí se me recargaron mis tinacos que tengo allá arriba de lluvia, de agua de lluvia, y ya me sirvieron para los baños que uso. Entonces, por un lado no sirve, pero allá sí provocó mucho desastre en Quintana Roo, no humanos, pero sí caídas de postes, de árboles, y se interrumpió la vida. Se interrumpió la vida un par de días o 3 días. Pero siempre se ha dicho que la naturaleza no tiene honor. La naturaleza es indescifrable. No sabemos en cierto momento los cambios que vayan a tener. Como el de Acapulco, que entró, al parecer iba bien, pero en un día 12 creció a nivel 5, y entonces arrasó casi con todo Acapulco y otros municipios de por ahí. Entonces, como siempre, las autoridades dicen no se confíen, porque en cualquier momento que huracán Beryl, que ya es tormenta tropical, puede cambiar otra vez de rumbo o puede aumentar, y lo peor que a uno le pasa es que a uno realmente se confíe y lo agarre a uno desprevenido. O sea, en este tipo de casos hay mucha incertidumbre. No hay certidumbre de la naturaleza. Pero lo mismo puedo mencionar, que no hay certidumbre en el desempeño humano. Los humanos somos como huracanes. De repente estamos tranquilos y algo pasa dentro de nosotros que hace que nos transformemos y en cierto momento ahora actuemos de una manera diferente, ya no apacible, sino destructiva. Esos cambios en cierto momento son únicamente de la naturaleza y del ser humano.
¿Sí? No tenemos certidumbre de las cosas. Un día estaba Elías, porque había mandado matar a los profetas de Baal en aquel tiempo. Y entonces Jezabel quería matarlo al profeta. ¿Sí? Elías se fue y se escondió en una cueva. Se metió hasta lo más profundo. Tenía temor. Y escucha la voz de Dios y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Tuve miedo, dice, porque soy el único que ha quedado. Entonces le dice Dios: no, hay muchos todavía. Hay muchos más. O sea, nosotros no tenemos una forma estable de ser. Cambiamos y el único que sí la tiene es Dios. Él sí, siempre es estable en su forma de ser. Jesucristo igual. Porque ahí mismo Elías en la cueva, antes de que Dios le hablara, dice que escuchó realmente un fuerte viento que derribaba todo, así como un huracán. Y él dijo: ya está ahí Dios. Y dice que esperó y Dios no estaba ahí. Y después dice que pasó ese viento y después pasó un terremoto. Y dijo: ahora sí viene Dios. Y tampoco apareció Dios en ese terremoto. Nosotros pensamos siempre: esto es Dios, pero no entendemos. Dice que hasta que pasó un silbido apacible y estaba ahí Dios. Como humanos a veces nosotros creemos que Dios es así, que Dios es asado, y siempre nos equivocamos. Pero hay algo muy importante en cómo se miden los huracanes o los tornados en otros lugares del mundo. Aquí son huracanes, en otros lugares son ciclones o son tornados. Todo eso tiene una forma de medir su potencial o sus efectos posibles de daño. ¿Sí? Y no se midieron esos hasta pues, hace unos 50 años o 40 años, en donde ya había un equipo o satélite arriba de la atmósfera que cubría todo eso y ya podían ver el tamaño del huracán que se estaba formando, y desde ahí ya mandaban las señales para que en la Tierra pudieran ver de qué tamaño era y con qué fuerza venía. O sea, esos equipos que en algún momento no había antes, ahora ya se pueden calcular, decir: ahora sí viene con una magnitud de tal fuerza, o una extensión, o simplemente es una tormenta. Pero hay algo que hace que el hombre ha estado construyendo y diseñando para poder realmente entender esos fenómenos. Pero entonces, ¿qué tenemos nosotros los seres humanos para poder entender esos cambios que tenemos? Tecnológicamente decimos: ya los huracanes se miden, la fuerza, ya se prevé uno. El problema es que el hombre no prevemos muchas cosas, porque o desconocemos cuál es el equipo, cuáles son los sistemas, o la manera en que se nos advierte y se nos dice. ¿Ah? Por eso en la Biblia también está escrito: el avisado ve venir el mal y se esconde, se protege. Pero el que no sabe la Biblia, el que no sabe interpretarla, o se la enseñan de una manera torcida, pues tampoco se prepara. Y ese es el problema, de que estamos a veces con problemas bien difíciles. Y no solamente nosotros, sino a nuestra familia, a nuestra sociedad y al país. Siempre se complica la vida cuando el hombre
los humanos metemos la mano en las cosas. Pero si tuviésemos nosotros ese cuidado, ¿de qué manera nos podemos prevenir? Aunque no es una certeza de que, así como el huracán nos advierte de qué tamaño es y qué efectos puede tener, pero estamos prevenidos a ver si gira o se va controlado. Igual el hombre tiene que aprender a ver los cambios de su naturaleza humana, de su comportamiento. Y hay muchas formas de hacerlo, pero en el aspecto de lo que es la mente, de lo que es el comportamiento, yo no encuentro mejor herramienta que las cosas de Dios, que la palabra de Dios. Pero no solamente digo que la Biblia, sino la palabra de Dios está en toda la naturaleza. Cuando aprendemos a ver las señales que vienen, es cuando como personas nos preparamos. Y el daño llega, pero puede ser menor, pues menor. Por eso los apercibidos sufren menos daño. Los simples, dice, llevan el daño. ¿Y qué son los simples? Pues los que dicen, no va a pasar nada. Yo nada más con que le ore al Señor, le pida a Dios, vaya a tal lugar, vaya al templo, ¿sí? Le dé gracias a Dios. Con eso Dios me protege. Dice, no, están equivocados. Yo por eso tengo mi forma, mi sistema de avisarles. ¿Sí? Así que lo que vemos hoy en cuanto a este segundo libro de Saúl, del segundo libro de Samuel, es interesante porque nos va a decir de qué manera el reino de David, o David en su reino, se preparó o no se preparó. ¿Sí? Y aquí el asunto es, yo encuentro 4 cosas aquí leyendo estos primeros 12 capítulos del segundo libro de Samuel. La primera dice, en el humanismo se acepta y se respeta a la autoridad electa. En el humanismo. Los que no entienden del humanismo o no lo practican, no respetan a la autoridad electa. La cuestionan, la critican y hasta la quieren quitar en algún momento. Pero en el humanismo se entiende de manera diferente. El otro asunto fue, así como interrogación, ¿se considera el reinado de David un gobierno humanista? Igual habría que considerar si es humanista o no. ¿Sí? ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué? Todas las cosas hay que compararlas con algo. Me acuerdo que cuando trabajábamos en las empresas, y por eso a veces me gusta platicar con Fernando, con Cuño, ¿sí? Es esposo de mi cuñada, porque a veces nos identificamos porque él estuvo muchos años trabajando en la industria y yo también. No me va a dejar mentir él. Para poder entender cómo se procesan las cosas en las empresas y cómo superar las situaciones, cómo ser mejores, hay que buscar el benchmarking. El benchmarking es lo mejor que hacen las otras empresas. Entonces, en cuanto a cada uno su área, en el mundo buscábamos cuál era lo mejor que hacía la industria japonesa, por decir algo, o sueca. Entonces, se tomaba como ejemplo. Ese es el benchmarking que nosotros vamos a tener para poder también eficientar los procesos de calidad o de producción o de seguridad. Eso fue durante 20 años que yo estuve manejando ese asunto, que me sirvió ahora, porque
Esto tiene mucho que ver en cuanto a lo mejor de todas las diferentes formas de prevenirse. ¿Cuál es el benchmarking? Por ejemplo, para que nosotros podamos estar preparados. Bueno, pues encontrar precisamente en las lecturas, en los libros antiguos, en uno de ellos la Biblia, qué era lo que se hacía y cómo se desempeñaban las personas en aquel tiempo. Y poder decir si es humanista o no es humanista, ¿sí? Y siempre seguir el ejemplo de lo mejor. Cosa curiosa que a veces, como humanos, a veces en lugar de seguir lo mejor, nos vamos tras lo peor. Y ahí vamos atrás de los que hacen cosas que son contrarias al humanismo, pero también es la naturaleza humana, ¿sí? Por eso también hay que entenderlos. El tercero, que es el de un gobierno humanista, cumple sus promesas totalmente. Un gobierno humanista. Y el poder y la soberbia, que es el cuarto, el poder y la soberbia transforma al humano en asesino. Va a ir viendo cómo David va transformándose y cambiando en su manera de llevar su reinado. Bueno, igual que con Moisés, casi todos tenemos dos personalidades. Unas de repente apacible, tranquila, humanista, y de repente otra que es agresiva, violenta, inhumana. Así somos. No hay uno que sea 100% humanista, excepto Jesús, y 100% violento o inhumano. Así andamos, en ese sentido. Quien logra entender y conocer estas cosas, trata de tener mayores tiempos o mayores actitudes que lo beneficien a él y a su familia, a su sociedad. Y que no lo entiende, pues actúa de acuerdo a lo que los vientos lo lleven, así como el huracán, como lleva. Entonces, aquí con David encontramos dos personalidades. Cuando él reflexionaba y se entregaba a la meditación, a la poesía, a los cantos, como se dice, a las artes, ¿sí? Que en algún momento dado elevan la calidad humana, la moral y la ética. Porque la música, la poesía elevan esa. En cambio, cuando se entregaba a la guerra, se transformaba y cambiaba. O sea, eran dos personalidades. Lo mismo que le pasó a Saúl, el anterior rey. Saúl era 100% guerrero. Y por eso cuando sentía que lo invadía ese espíritu, dice, contrario, ese espíritu de demonio que todos tenemos de repente, porque hay algunos que tenemos un espíritu de demonio tremendo, ¿sí? Que no nos deja casi, está constantemente. Hay otros que sí aparecen, pero tenemos la manera de controlarlo y de no dejar que se desborde. Eso ya depende de cada quien. Pero no piensen que porque van a una iglesia, ¿sí?, la que sea, o cristiana, o evangélica, o católica, piensan que ya el demonio se les va a salir, ¿no? Ese lo vamos a tener siempre, siempre, ¿sí? Alguien decía, es nuestra parte oscura. Otros decían, es como si tuvieran ustedes dos perros salvajes adentro de ustedes. ¿Quién va a ganar? Pues el que más se alimente. Y se alimentan más las cosas de agresión, de daño, ¿sí?, de provocar conflictos. Están alimentando más al perro
agresivo. En cambio, el otro perro es débil, ese que es tranquilo, apacible. Entonces depende a cuál alimenten. Por eso, estando en este punto, así rápidamente, no voy a leer mucho, nada más les voy a comentar esta historia. Lo que es Samuel capítulo 1, del 1 al 14. Segunda de Samuel. El humanismo se acepta y respeta a la autoridad electa. Recién que muere Saúl, cuando los filisteos los atacan y los mata a él y a su hijo y a su ejército, entonces ahí Saúl queda muerto. Y David pues lo estaba esperando en otro lugar. Y van y le dicen a David, acaba de morir tu enemigo, Saúl. Y el que le lleva el mensaje, que es una malecita, él dice, mira, yo lo encontré ya herido al rey. Y entonces me pidió que yo le ayudara a morir porque él estaba herido y yo le ayudé a morir. Entonces puse la lanza para que se atravesara y que muriera. Y por eso te traje la corona. Aquí en este asunto, él pensó que se iba a congraciar con David. Pero David respetaba la autoridad de Saúl, cosa que a veces nadie sabe. Este hombre pensó que le iba a dar gusto a David que este hombre llegara con la corona y se la entregara. Y dice, yo le ayudé a morir. Y entonces David le dice, ¿por qué tuviste tú que hacerlo? ¿No tuviste temor del ungido de Dios? David, a pesar de que él estuvo a punto de morir en manos de Saúl, siempre respetó su vida, siempre la respetó. ¿Sí? Y este asunto es lo importante. La autoridad, esa es una forma que les digo, hay que estar atentos a las señales. Porque si la Biblia o algunos libros o mensajes no nos enseñan nada, caemos precisamente en el error, ¿sí?, de cambiar nuestra forma de ser. El asunto está de que la hermana Tere lo acaba de mencionar. Estamos en un proceso de transformación o de elección. Y aquí en la actualidad, en México y en el mundo, se está viviendo un conflicto muy fuerte en el mundo. ¿Sí? Porque hay dos fuerzas que se oponen una a otra. Una es una fuerza más humana, una fuerza que en cierto momento más entiende los derechos humanos y los respeta, y otra fuerza es la que se opone a los derechos humanos. A esta fuerza que se opone a los derechos humanos, ya les he dicho, en el mundo se llama de extrema derecha o de derecha. Entonces en el mundo existen gobernantes y presidentes, esa es su función, ser de extrema derecha para oponerse a lo que en algún momento dado otros gobernantes pudieran estar siendo más comprensivos, más humanistas con las personas, depende de quién gobierne. ¿Sí? Entonces, aquí se supone que ganó la futura candidata, que se dice es de progresista, humanista. Se habla inclusive de que van a estar desarrollando un programa que se llama Humanismo Mexicano, el humanismo mexicano. Y entonces, en ese sentido, vamos a tener
que vivir durante otros 6 años en una confrontación entre los que se oponen a los derechos humanos, ¿sí? Y que este gobierno no siga autorizando leyes que supuestamente violen, ¿sí?, las leyes de Dios. Porque los de extrema derecha o los de derecha o los dicen conservadores basan sus pensamientos y su idea en lo que Dios estableció, principalmente en los asuntos de la Biblia. Y me asombró en la semana que estuve yo viendo unas noticias y leyendo en el periódico de que ya en Estados Unidos están impulsando ya la enseñanza bíblica en las escuelas de Estados Unidos, porque quieren nuevamente llegar a ser ese país que se fundó hace 200 años, ¿sí?, en cuanto al cristianismo. Quieren establecer nuevamente prohibiciones que salen de la doctrina cristiana, pero sacadas de manera literal de la Biblia, y lo quieren establecer nuevamente en las escuelas. Las iglesias, pues eso es lo que hacen, pero en las escuelas ya lo están haciendo allá. Aquí en México no se puede, porque somos un país laico. Aquí está prohibido que la Biblia se enseñe en las escuelas públicas. Se enseña en las escuelas privadas, como muchos de los hermanos que mandaron a sus hijos a ciertos colegios privados y les enseñaban la Biblia. ¿Por qué? Pues porque dicen, yo lo voy a llevar allá porque ahí les enseñan cosas morales, les enseñan la Biblia, y cuando empiezan, pues primero empiezan a rezar y ponen el rosario, y entonces mis hijos pues van a ser bien ordenaditos. Pues resulta que a veces se desordenan y a veces se van por otro lado equivocado, aunque hayan estudiado en un colegio particular en donde se enseñe la Biblia. La Biblia no garantiza que la persona pueda realmente ser una persona humanista. Lo único que va a garantizar la Biblia es que sea uno una persona religiosa, fanática, intolerante, ¿sí?, discriminatoria. Eso es lo que hace la Biblia cuando se enseña de una manera equivocada. Pero cuando se extrae el humanismo de la Biblia, es cuando se ve el valor realmente de las enseñanzas. Y en este punto David dijo, yo respeto a mi autoridad, aunque me haya perseguido. Saúl era mi rey. A Saúl lo había ungido el mismo que me ungió a mí, que fue Samuel. Aquí, en esta forma de gobierno de México, pues el gobierno es democrático y se vota para ver quién es el que va a ser el futuro o la futura presidenta. Durante 6 años, como iglesias vamos a estar divididos muchos. Tienen que saber ustedes, para saber qué iglesias son las que están en contra del gobierno, están en la oposición porque dicen está violando los derechos, ¿sí?, que Dios puso, porque no debe haber abortos, no debe haber uniones homosexuales, no debe haber eutanasia, no debe haber adopción de hijos por personas que no son binarias. Todo ese asunto tienen que entender, y aquel otro que aprende y dice, yo sigo la enseñanza de Jesucristo y Dios ama a todos por igual. Por igual. Dios no hace diferencia, porque dice, hace salir el sol para justos como para injustos. Todos tienen las bendiciones de Dios, ¿sí?
Dios es el principal humanista que existe. Y en este caso David nos muestra el humanismo de un respeto hacia la autoridad. O sea, esto se los explico, ustedes van a ver a lo largo de estos años, estos conflictos. ¿Quién está a favor de este nuevo gobierno? ¿Y quién va a estar en contra? Y los que principalmente van a estar en contra, desgraciadamente, son las iglesias, la mayoría de las iglesias, tanto católicas como evangélicas. Nosotros somos parte de las iglesias evangélicas. Ustedes vienen aquí, ¿a qué iglesia? Porque nuestro movimiento, nuestra denominación es Iglesia Cristiana Evangélica Ministerios Emanuel, SGAR 2884-2006, registro. O sea que somos parte de las iglesias cristianas evangélicas, pero no enseñamos lo mismo. No somos de los que en cierto momento respetamos esa forma de enseñanza y de respeto de Dios hacia todos. ¿Sí? Por eso esto de David, así es el asunto. El otro, ¿se considera el reino de David un gobierno humanista? De entrada podríamos decir que sí, de entrada. Porque dice que cuando David entonces supo que murió Saúl, entonces le pregunta David a Dios. Fíjense, una persona que es un humanista sabe que sus decisiones tienen que satisfacer a todos, a los creyentes y a los no creyentes, porque Él debe gobernar para todo el mundo. Pero entiende Él que tiene una espiritualidad que es la que va más allá también a veces de cosas materiales. O sea, su mensaje tiene que estar más allá arriba de lo material, porque el humanismo, la definición de humanismo, nadie puede decir yo soy humano o yo voy al humanismo, nadie puede decirlo si no domina lo material con lo espiritual. El humanista tiene esa característica. Vienen a su vida las cosas materiales, ¿sí? Los recursos materiales, el dinero, las posesiones, el aprendizaje, ¿sí? El poder, la fuerza, cosas materiales vienen a su vida y es parte de los deseos con los cuales vive siempre, ¿sí? Pero se enfoca más a lo material que a lo espiritual. Nadie va a ser o se va a considerar humanista si le domina, por decir algo, la ambición por lo material por sobre lo espiritual. No es humanista. Entonces aquí vamos a ir viendo también cómo se va transformando la mente. En un principio puedo decir, no, es que pues David era muy humanista, porque sintió la persecución, sintió cómo realmente lo empezaron a despreciar y a atacar. Entonces David aprendió el humanismo en carne propia. Por eso en un principio era humanista. Y en este otro dice, ahora ya murió Saúl, entonces Dios le dice, ahora te toca a ti ser el nuevo rey. Ya lo había ungido Samuel, ya lo había ungido algunos años antes, pero no lo habían declarado rey hasta que muere Saúl, ¿no? Y entonces dice que él se va y se lleva a su familia y se lleva a sus amigos con los cuales él empezó a hacer su gobierno.
Y en el gobierno no se le olvidó incluir a 2 profetas, Gad y Natán. Gad y Natán, por lo general, los reyes siempre buscaban tener profetas y hombres de Dios que los asesoraran y que les dijeran: te estás yendo chueco, no has considerado esto. Entonces ellos respetaban, por lo general, había muchos que los mataban, no les gustaban que los profetas les advirtieran. Y entonces David respetaba mucho a estos 2 profetas, Gad y Natán. Así que en su gobierno, él empezó a apoyarse por los consejos de sus amigos y sobre todo de las cosas de Dios. Y en ese sentido podría decirse que mientras escuchó el consejo de Dios a través de los profetas, a través de los sacerdotes, hoy diríamos a través de la iglesia, pero una iglesia correcta, una iglesia que sea humanista, no una iglesia que sea dogmática, que sea legalista y fanática. Esa iglesia, en lugar de dar buenos consejos, hace que haya conflictos entre los creyentes. ¿Va? Yo estoy en conflicto con muchos pastores, en un conflicto, como se dice, a veces hasta de violencia, ¿eh? Pero cuando las cosas se ponen un poquito más calientes, entonces yo prefiero retirarme. Me gusta provocarlos. ¿Por qué? Porque lo que a veces yo comento en las reuniones con algunos de ellos, a veces son contrarias a los que ellos creen y establecen y enseñan. Pero hay conflictos. Entonces, en este punto, si se considera humanista, va a ser dependiendo de los consejos que les dé la gente con las cuales se rodeó David, con los cuales se rodea David. Para nosotros, este gobierno que se va ya a establecer, porque ya está decidido, pero se establece hasta el 1 de octubre, ya tiene la totalidad de su equipo. La gente, los hombres y las mujeres que ya escogió la futura presidenta, más o menos los hemos visto. Cómo se desempeñan. Algunos son más humanistas que otros. Otros como que son de doble cara. Por eso no hay que confiarse. Por eso digo, somos a veces los humanos impredecibles. Decimos, ay, viene el huracán por este lado, va a estar. No, de repente se cambia. Entonces ella tiene que tener mucho cuidado de que a los que escoja tengan que tener un buen respaldo. Si quiere, como se dice ella, establecer el humanismo mexicano, los que le rodean, que ya sabemos, ahorita son 16 los que ya escogió, creo que ya nada más le faltan 4, ¿eh? Para tener todo su equipo de gobierno, pero estar al pendiente, al menos yo estoy al pendiente, porque si no, pues ¿qué les puedo transmitir a ustedes? Solamente cosas doctrinales, cosas de oración y no, eso no es el cristianismo. El cristianismo es saber qué está pasando en México y en el mundo, cómo la iglesia está ayudando, cómo la iglesia está estorbando. Yo se los he dicho muchas veces en las reuniones con pastores, nosotros somos parte del problema. Todos aquellos que estamos registrados o no registrados, pero que estamos atrás de un púlpito para hablar las cosas y la palabra de Dios, somos responsables de lo que suceda en México, para bien o para mal. Y no solamente decir, tanta violencia es culpa del gobierno. Sí, porque
no cumple con las cosas que promete, no manda más soldados, en lugar de meterlos a la cárcel y hacerles juicio, les da abrazos en lugar de que les dé balazos. Entonces, todo ese tipo de cosas son los que tienen que ver de qué manera está el ambiente en México. Pero va a depender del grupo con el cual va a trabajar con ella, como el grupo que escogió David para que le aprendiera y le enseñara. ¿Sí? Cuando no se escucha el consejo, entonces el rey, el presidente, el dirigente, el líder, el padre de familia o la madre de familia, hace que las personas que le rodean sufran y mueran. Y a ese día a David se le ocurrió decir: ya soy el rey, estoy en Hebrón. Hebrón era una ciudad cerca de Jerusalén. Estoy en Hebrón, aquí me dijo Dios que estableciera mi reino. 7 años estuvo gobernando en Hebrón. Entonces dice: voy a traer el arca de el arca de Dios está en tal lugar, y manda a hacer una carreta nueva. ¿Tá? Busca a los güeyes que iban a trasladar esa carreta y empieza a llevarla, cuando él sabía muy bien que para transportar el arca tenía que hacerlo de acuerdo a lo que Moisés había establecido. El arca que ustedes van a construir, le van a meter 2 varas, ¿sí?, una al lado, y la van a transportar entre 4, ¿sí? Y así van a tener que ir transportando el arca. No, a David se le ocurrió ignorar ese consejo y dijo: no, que sea en una carreta. Y ándale pues. Entonces hacen la carreta, ahí va David bien contento, dice que hasta danzando por ahí, ¿sí? Danzaba David, cuando de repente en uno de esos lugares accidentados, porque había que pasar montañas, todo eso, el arca se iba a caer, ¿sí?, o se cayó, y dice que uno de ellos, un sacerdote, Pérez Usa, quiso detenerla, y en ese momento cayó muerto. Entonces dice David: ¿por qué Dios es agresivo con nosotros? Si todavía de que le estoy haciendo el favor de traer el arca aquí a mi casa, todavía mata a un sacerdote. Dios no lo mató, lo mató la rebeldía de David por no obedecer cómo se tenía que hacer. Entonces muere por causa de David. Nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos de seguir las instrucciones, por la futura presidenta, seguir las instrucciones correctas y adecuadas, porque si no provoca muertes, provoca daño. ¿Ah? Bien, la tercera: un gobierno humanista cumple sus promesas totalmente. Entonces ya reinando David, pregunta a él, se acordó de que él, cuando estaba siendo perseguido y le ayudaba el hijo de Saúl, que se llamaba Jonathan, él dice: ya me acordé que le hice una promesa a Jonathan. Pero un poquito de eso antes, quiero narrarles todo lo que es el contexto, para que ustedes entiendan por qué es así las cosas. Ya cuando iba a llegar a Jerusalén, partiendo de Hebrón hacia Jerusalén, porque Jerusalén todavía no era de los judíos, eran los jebuseos. Los jebuseos eran los dueños de Jerusalén. Entonces cuando David dice: hay que conquistar Jerusalén,
Todos los de Jebús le dijeron: tú, para que puedas entrar aquí a Jerusalén, porque está amurallada, era de las mejores ciudades amuralladas, Jebús. Y dice: tan solo con los ciegos y los cojos, ¿sí?, vamos a resistir. Así que tú vas a querer venir a conquistar, no vas a poder, porque los ciegos y los cojos van a vencerte. Y entonces dice David que ahí empezó a odiar a los ciegos y a los cojos. Odiaba a los ciegos y a los cojos por lo que le dijo y dijo: cuando entren ustedes, le dijo a su ejército David, cuando entren en esa ciudad, a los primeros que van a arrasar es a los ciegos y a los cojos. A esos los quiero todos destruidos. ¿Ah? ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando ya estaba él en Jerusalén, dice: a ver, yo me acuerdo que hice una promesa a Jonathan de que iba a proteger a su familia o a sus descendientes. Y pregunta: ¿hay alguien que haya quedado de los descendientes de Jonathan? Y por ahí le preguntan y le contestan, dice: sí, hay un hijo de Jonathan, se llama Mefiboset. Mefiboset, allá está, en un lugar llamado Lodebar. Lodebar, esa ciudad tiene un significado. Esa ciudad significa lugar de muerte. Él vive allá, pero está lisiado de los pies, no puede caminar. Entonces, cuando vienes esa información que él odiaba a los ciegos y a los cojos, y le dicen: ese hijo de Jonathan, Mefiboset, está lisiado de los pies, porque su nana, o la que lo cuidaba, en una de esas veces que se quiso escapar, lo tiró y quedó lisiado. Ese es el que está allá. Y entonces dice David: ¿ahora qué hago? Si odio a los ciegos y a los cojos, y él está cojo, ahí es donde él tiene que hacer un cambio. Y dice: tráiganlo, porque a partir de hoy, este va a ser también parte de mi familia y va a comer a mi mesa. Hasta él mismo le dijo cuando llega ahí Mefiboset, dice: ¿por qué me trajiste? Si yo soy como perro muerto, no puedo caminar. Por la promesa que le hice a tu padre. Él respetaba la promesa, aunque decía que odiaba a los cojos. En esa promesa dijo: me desdigo y tú vas a comer a mi mesa, ahora vas a estar con mi familia. Fíjese cómo cambia. Por eso digo, el ser humano cambia constantemente, para bien o para mal. Y David aquí realmente cambió esa forma de pensar, y ahí estuvo todo el tiempo Mefiboset con él, muchos años. Pues se fue, pero ese ya es otro asunto. Pero esto es precisamente para ver qué tan impredecibles somos en cuanto a nuestra naturaleza humana. Hoy cambiamos para bien o para mal, pero siempre hay un cambio, siempre. ¿Sí? El último, el 4, aquí por eso ya lo muestro como el guerrero que es, porque las circunstancias nos transforman y nos cambian. No es lo mismo cuando él se dedicaba a hacer la poesía, a hacer los cantos, a hacer los salmos, que cuando entremos a los salmos, ahí se van a dar cuenta también de qué manera se cambiaba David. En un mismo salmo tiene grandes cosas humanistas, y en ese mismo salmo trae cosas inhumanas y condenación y muerte para los enemigos. Ahí es donde se ve los cambios tan tremendos que existen como ser humano. Y entonces aquí David, ya en la guerra, ya había dominado todo lo que en cierto momento se le había prometido y lo que Moisés dijo que iban a conquistar. Ya se sentía el dueño,
la última Coca-Cola en el desierto. Sentía que ella podía hacer todo. Y aquí es donde dice: el poder y la soberbia transforma al humanista en asesino. Estando él, dice, en su palacio, ya en Jerusalén, dice que una tarde así calurosa y que él no había ido a la guerra, simplemente se había quedado a descansar, vio a Betsabé. Betsabé, una mujer jebusea, de Jebús, no era israelita, era de Jebús. Entonces decidió meterse con ella y dejarla embarazada. Y resulta que entonces, como el rey podía todo, pues no era problema. El rey, a quien quisiera, la tomaba por las buenas o por las malas y la hacía parte de su harem. Parte de su harem. ¿Ah? Entonces, cuando vio a Betsabé, digo, pues está bien, ¿no? Es de 10 media más o menos. Entonces la traigo, me quedo con ella y pues, que sea parte de mi harem. Hasta ahí no había problema, porque eso era el rey y lo podía hacer. El problema está cuando dice que quedó embarazada y para ocultar el embarazo, como hoy se hace en estos tiempos, ¿no? De repente ya estás embarazada, ¿no? Pues aborta, ¿no? O a ver qué te haces, pero no, pues es que yo no pensé que fuéramos a llegar a tanto. Entonces, a veces no prever las cosas se nos complica la vida. Y a veces toman decisiones más drásticas. Entonces le dice, bueno, pues entonces voy a traer a tu marido de allá y que se acueste contigo y después decimos que ese hijo que tú tienes, pues es de él. Y yo ya quedo libre. Pero como este soldado no quiso meterse con ella, simplemente se quedó afuera de su casa y dice, no me vas a obligar a meterme con mi mujer porque mientras los demás están en la guerra, yo no me siento tranquilo de meterme con mi mujer. No, yo me quedo aquí afuera. Pues no lo convenció. Y hasta que manda decirle al general, cuando llegue allá Urias, así se llamaba, ponlo al frente de la batalla y que sea el primero que muera. Y sí, manda decir, ya murió Urias, lo puse al frente y ya lo mataba. Ah, qué bueno, entonces ahora sí ya tranquilo, ya me caso con Betsabé. Pero el asunto está, no fue el adulterio, lo peor aquí fue el asesinato que él mandó hacer. ¿No Urias? Ese fue el problema. Mostró su lado oscuro, inhumano David. Cuando él venía en ese proceso de decir, yo soy un humanista, yo procuro por el pueblo, yo le ayudo al pueblo, la gente iba a buscarlo para que le ayudara a resolver sus problemas a David. Por eso la gente lo seguía, ¿sí? Porque en su humanismo ayudaba a todos. Pero cuando él decidió en cierto momento mandar a asesinar a Urias, ahí fue cuando ya cambió. Y todavía le dijo el profeta Natán, por cuanto tú hiciste esto, Dios no está de acuerdo en lo que hiciste. Por eso es donde se necesita a veces el consejo de los profetas, de la iglesia. Pero insisto, una iglesia que realmente ayude y apoye al gobierno. Nosotros, como a veces les digo, no estamos en contra del gobierno. Muchos sí. Y más si hace leyes que no quieren, o porque dicen que está en contra de lo que Dios dice. No quieren al gobierno. El 80% de las iglesias, así nomás para darles un cálculo aproximado, 7,000 o 8,000 en promedio, las iglesias registradas en México. 7,000 iglesias de diferentes denominaciones. Pues más o menos 5,000 de ellas, 5,000 están en contra del gobierno porque no están de acuerdo en las uniones homosexuales y en el aborto que se ha autorizado en el Congreso.
Entonces están en contra de eso. Dicen, si con Obrador sufrimos, perdón, ya dije nombre, si con el anterior presidente sufrimos porque hizo leyes injustas que van contra los mandamientos de Dios, pues ahora con esta que va a ser la presidenta y que siga lo mismo va a estar peor. Entonces de 7,000, 5,000 están en contra de la futura presidenta. Por eso digo que se va a poner interesante el problema, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que estar al pendiente de cómo se manejan las cosas. Así que entonces, este punto de David, ahí ya fue su declive. A partir de ahí, David empezó a ser una persona violenta, inhumana, asesina, ¿sí? Con su desempeño y con lo que él hacía provocaba muertes. Entonces es interesante ver este cambio, esta transformación de David. Y como dice la hermana Tere, ¿y esto de qué me sirve? ¿Y esto para qué? Porque en David muchos de nosotros nos vemos en un espejo, así lo hacemos, y en muchas cosas que sacamos de la escritura. Esa es nuestra manera de poder ver, como ese satélite que está observando el huracán y va viendo por dónde se desliza, de qué grado se pone. Para nosotros esta forma de entender las cosas y de que leemos y sabemos lo que sucede es la manera que a los cristianos se nos avisa, por ahí va este asunto, por ahí va a llegar, hay que tener cuidado en esto. Y por eso necesitamos estar apercibidos, repito, en el cristianismo. En las cosas religiosas no, porque las cosas religiosas no más se preocupan pues, por ir a la iglesia, hacer los rezos, las oraciones, dar su ofrenda y salir y después ya con eso ya es todo. No, el cristianismo es una forma diferente de vivir, una manera humanista de poder convivir en familia, en sociedad y como país. Por eso es muy importante esto. Y con David nos falta todavía la otra parte. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Señor Jesús.